Entonces vamos con el primero. Primero dicen, tenemos una función definida de R en R. Entonces dominio R, dominio R. Pruebe o refute cada una de las siguientes afirmaciones. Entonces, tenemos que ver si cada una de estas es verdadera o falsa y claramente probar las que son verdaderas y dar algún contraejemplo en las falsas. Entonces vamos con la primera. La primera dice, tengo una función que es continua, que el rango es todos los reales, entonces necesariamente la función debe ser monótona. Entonces, bueno, recuerda que cuando decimos monótona, ¿verdad? Creciente o decreciente, no importa. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Será esa verdadera o será esa falsa? ¿Qué les dice su Y para mí es falso. subconsciente? Ajá. Pero esa como que suena rara, porque estamos hablando de una función continua, cuyo rango es todo R, y entonces eso debería ser creciente o decreciente. Entonces, como que uno está predispuesto a decir, no, eso es como que pareciera falso. ¿Okay? Entonces, démonos un contraejemplo. Si queremos encontrar un contraejemplo, bastaría encontrarnos una función f que no es monótona, en todo su dominio, que sea continua y que su rango sea todo R. Entonces, existirá una función que tenga todo eso. Entonces, pues sí, existen muchas. ¿Alguna que se les venga a la mente? Puede ser una función 1 entre x con x menor a 0, Uh-huh. o sea, en la parte del tercer cuadrante, y una función lineal de 0 a infinito. Ok, pero esa función que me estás diciendo no sería continua, ¿verdad? Ocupamos que sea continua. Ah, sí. Ok. Y esa es tal vez la parte relevante que no puedo, o sea, a la hora de pensar en la gráfica tiene que ser una única curva. ¿Sí? A mí se me ocurre como una función oscilante, como... Ajá, ok. Entonces uno podría pensar, o sea, oscilante, tal vez lo primero que se me viene a la mente es un seno, pero ese no tiene un problema, ese tiene un problema de que el rango no es cero, ¿verdad? Ujú. Pero entonces hagamos algo así, algo que oscile, muy bien, que sea continua y entonces que no sea monótono. Entonces, Uno que sea obviamente, como x a la 4 menos x al cubo, algo así, porque esas son como una W, ¿verdad? ok, No, pero el rango no es ser, así no. sí y no. Como es x a Sí, la 4, esta tiene un problema de que el rango no es todo R. pero una polinomia que sí Sí, tenga el rango todo R, pero sí, exactamente, digamos, en el medio. exactamente. Entonces, volviendo a lo que hicimos antes, pensemos en algo cúbico, tal vez es lo más sencillo. Porque el cúbico sabemos que viene desde menos infinito y llega hasta más infinito, ¿verdad? Fue lo que mencionamos antes. Si tenemos algo cúbico, cuando x va para más infinito, el límite me va a dar más infinito, asumiendo que el coeficiente es positivo. Y si me voy para menos infinito, el límite es menos infinito. Y como es un polinomio, yo sé que es continuo. Como es un polinomio, yo sé que es continuo. Entonces, sea lo que sea que haga, va a tener que pasar por todo R. Ahora, si queremos que oscile, pues lo que tiene que hacer esta cúbica es como lo que tiene que hacer es subir un toque, bajar un toque y luego volver a subir, ¿verdad? Algo así. ¿Todos de acuerdo? Sabemos que una cúbica, a lo sumo, pasa por 3 veces el mismo punto, ¿verdad? Porque como es cúbica, tiene a lo sumo 3 raíces reales. Entonces, de una manera sencilla de decir, bueno, si consideremos una cúbica y por temas de simplicidad, y construyamos una cúbica que tenga ceros en -1, en 0 y en 1. Entonces, esa función, como es un polinomio que conocemos los ceros, sería de la forma x por x menos 1 por x más 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos de esta función? Esta función, bueno, como es un polinomio, hace algo así. Esa es la gráfica de f. Se puede probar. Entonces, esa función claramente, esa función no es monótona porque primero sube, primero es creciente, luego es decreciente y luego vuelve a crecer. Esa función claramente es continua porque es un polinomio. Y esa función también cumple que su rango es todo R. ¿Okay? Porque sabemos que toda ecuación de grado impar tiene al menos una solución. Entonces, cualquier valor tiene al menos una prima. Entonces, efectivamente,
esta primera afirmación es falsa, porque ahí tenemos un contraejemplo. ¿Ok? Preguntas. Profe, también combinando esas ideas, Ujú. bueno, acabo de graficar un x a la 3 por un seno o un coseno y... Ajá. Ah, sí, también, claro. Porque en infinito el x a la 3 te va a ganar, entonces eso se va a ir a infinito. Solo que sí, sin conocer la gráfica como tal, ¿verdad? Y ahí tendrías que hacer como todo un análisis de gráfica para ver que Sí, sí, esa sí. sirve a nivel de prueba formal, ¿verdad? Pero sí, claro, hay infinidad de funciones que cumplen con eso. Y esa sería la... ¿Alguna otra pregunta? Luego tenemos la B, pero antes de hacer la B, bueno, tal vez mencionemos la B, no importa. Entonces la B ahora me dice, ¿será cierto o no que si yo tengo una función f que es monótona y que su rango es todo R, entonces necesariamente la función tiene que ser continua? Entonces, igual que les dice su intuición matemática, tengo una función, digamos, monótona, que digamos que siempre va, siempre va para arriba, digamos, y su rango tiene que ser todo R, entonces todo el eje real tiene que tener algún tipo de, todo valor en el eje Y tiene una prima. Entonces, si se cumplen estos dos, será cierto que f es continuo. ¿Qué pensarían? ¿Falsa o verdadera? Y creo que puede ser verdadera, pero no sé. Esa como que tiene sí, más pinta de ser verdadera que falsa. ¿Y por qué les digo eso? Porque bueno, yo sé que siempre, si yo pienso que estoy graficando la función, yo sé que siempre tengo que ir para arriba, ¿verdad? Si la función no fuera continua, entonces la función lo que debería de hacer es como en algún momento tiene que pegar algún brinco, ¿verdad? Para que sea la función creciente. Deja de ser monótono. Pero entonces, si yo pego un brinco, ya el rango Ah, no, sí. no podría ser todo R. ¿Ok? Entonces, esa como que tuviera la pinta de que es verdadera. ¿Ok? No sé si me siguen. Y de nuevo, ¿por qué razón? Porque si yo pienso, tal vez voy a hacer aquí los ejes, ¿verdad? Recuerden que el dominio de la función es todo R. Entonces, yo empiezo a hacer la gráfica de la función y yo sé que siempre tengo que ir para arriba. Porque es monótono, bueno, es monótono, ¿no? Sin pérdida de generalidad, supongamos que la función es creciente. Entonces, si es creciente, siempre tengo que ir para arriba. Pero rango es todo R. Eso quiere decir que yo no puedo pegar un brinco, ¿verdad? Porque en el momento en el que yo pegue un brinco, ya estoy dejando en el eje Y un espacio sin imágenes. ¿Ok? Y no hay manera de devolverme porque yo sé que siempre tengo que ir creciendo. No es como que después la función puede decir, ah, mira, voy a bajar aquí para que esta sea una prima. ¿Ok? Profe, no puede ser que pegue el brinco como decir hacia... O sea, que la discontinuidad sea como hacia... En Hacia lugar la de derecha, brincar a la hacia arriba, derecha. brincar hacia la derecha, por decir, Ajá. ajá, algo así. No puede porque el dominio es todos los reales. Entonces, no estarías Ah, definiendo la función en todo este intervalo. ya, cierto, cierto. ¿Ok? Entonces, como que uno va moviéndome de izquierda a derecha, voy graficando, no puedo brincar a la derecha porque entonces el dominio no sería R. No puedo brincar para arriba porque entonces no tendría que el rango es todo R. ¿Ok? Ok. Entonces, como que eso me da la noción de que efectivamente, veamos que esta expresión, que esa afirmación es verdadera. ¿Ok? Entonces, acá estamos unos minutos viendo que efectivamente ¿cómo se llama? Verdadera. Entonces, aquí hay un lemilla tal vez relevante que tal vez voy a hacer la prueba por temas de completitud. Entonces, vamos a poner por aquí lema. Y que básicamente me dice, bueno, si yo tengo una función f que es monótona, igual no importa si es creciente o decreciente, y
a un número real definido, un número real en el dominio de f, entonces necesariamente el límite cuando x se acerca a por la izquierda de la función y el límite cuando me acerco por la derecha, ambos límites existen. Entonces, de nuevo, ¿qué estoy diciendo? Vean que todavía no estoy hablando nada del rango, ¿verdad? Ni de que el rango sea R, ni nada más. Todo lo que estoy diciendo es, olvidémonos un segundo, solamente tengo una función monótona. Entonces, si yo tengo una función monótona, en cualquier valor A del dominio de R, del dominio de F, necesariamente los límites laterales existen. ¿Okay? Más no necesariamente son iguales, ¿verdad? No necesariamente son iguales, correcto. ¿Por qué, verdad? Precisamente podría ser que tengo algo aquí y algo así, ¿verdad? Entonces, Claro. por la izquierda existe, por la derecha existe, pero no necesariamente son iguales. Incluso la función aquí no estamos hablando nada de continuidad, ¿verdad? Podría ser que la función no sea continua, de hecho. Claro. Entonces, veamos la previa de esto. Este es igual un resultadillo que se ven, creo yo, en los cursos de cuando se habla bueno, de 50 en introducción al cálculo en una variable, no sé, el nombre que quieran. Entonces, supongamos que la función es creciente. Que si fuera decreciente, el razonamiento es exactamente el mismo, pero con sus variaciones. Entonces, si yo me doy un número real, A, y me voy a dar un número epsilon positivo. Recuerden que queremos ver que los límites existen, ¿verdad? Entonces, básicamente, que el límite exista, y voy a poner por aquí abajo la definición, que el límite de cuando x tiende a por la izquierda de f exista, bueno, básicamente cuando existe y que es igual a un cierto número L, básicamente lo que dice es que para todo epsilon existe un delta, tal que si x, pongámoslo así, si x está a la izquierda de A, entonces f de x, y no sé si podemos poner la forma usual, f de x menos L es más pequeño que epsilon. Es la misma definición de límite, lo único que cambia es que no me fijo valores a la derecha, solamente me fijo valores que tengo a la izquierda. ¿Verdad? Si aquí tengo A, me voy a A menos delta y X solamente toma valores en este pedacito del intervalo. Ese sería el límite por la izquierda. Entonces, volviendo a la prueba de lema, entonces me doy cualquiera en el dominio epsilon positivo. Entonces, ¿qué pasa? Como f es creciente, tenemos que f de A es una cota superior del conjunto S de todas las imágenes donde X es más pequeño que A. ¿Okay? Aquí también un pequeño paréntesis, importante recordar, vean que en la definición de límite, ¿verdad? Cuando yo digo que X se acerca a A por la izquierda, recuerden que a mí no me interesa cuando X es igual a mí solo me interesa qué pasa cuando es menor. ¿Okay? Voy a ponerlo por aquí, no me interesa qué pasa cuando X es igual a A. En la definición de límite es qué pasa en el vecindario, no qué pasa en el punto. Entonces, si yo considero ese conjunto, el conjunto de todas las imágenes, donde X es más pequeño que A, yo sé que ese conjunto tiene una cota superior, y esa cota superior es f de A porque la función es creciente. ¿Okay? Como, vamos a hacer la justificación, como f es creciente, si x es menor que A, entonces necesariamente f de x es menor que f de A. ¿Okay? Bueno, creciente podría ser menor o igual. Entonces, como tengo un conjunto S, claramente S es no vacío, ¿verdad? Estamos asumiendo que la función está definida en un cierto intervalo no vacío. Entonces, tengo un conjunto de números reales no vacío con una cota superior. Entonces, ese conjunto necesariamente va a tener un supremo. Entonces, llamemos ese supremo L. Por definición, vamos a ver otra página.
aquí alguna consulta. Vamos a ver qué es. Entonces, por definición de supremo, como ya teníamos un épsilon, y yo sé que necesariamente va a existir un B tal que L menos épsilon es más pequeño que f de B, que estoy indicando aquí. Recuerden la definición del supremo. Tengo aquí el conjunto S, o sea, un montón de puntillos. Aquí L representa el supremo de ese conjunto. Entonces, cuando yo tomo L menos épsilon, yo sé que tiene que haber un elemento que es más grande. Pero como S son valores de imágenes, entonces yo sé que existe un B, tal que su imagen es más grande que L menos épsilon. Pero ¿qué pasa? Como L también es supremo, ¿verdad? F de B es más pequeño, es menor o igual que L. Eso, de nuevo, por la definición de supremo. Entonces, ¿cuál sería nuestra esperanza? Bueno, nuestra esperanza es que el límite, pensemos primero, no lo dije, pensemos nada más en el límite de cuando x tiende a por la izquierda, de la derecha está nada. Y bueno, nuestra esperanza es que este límite sea ese supremo, porque como la función es creciente, antes de acercarme a, yo esperaría que la función llegue a ese supremo. Entonces, si el límite por la izquierda existe, uno esperaría que sea ese valor L. Entonces, en la definición ya tenemos el épsilon. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el delta que debemos tomar para que la definición tenga sentido? Recordando que si yo tomo cualquier x entre a menos delta y a, yo lo que ocupo es llegar, después de algunos pasos, a que f de x es más pequeño que L más épsilon y más grande que L menos épsilon. ¿Okay? Y ahorita completamos estos pasos. Pero entonces, ¿cuál sería el delta que nos sirve? Entonces, para eso, recordemos aquí, nos dimos un B más pequeño que A. El B, visto sobre las imágenes, voy a hacer aquí un dibujito que tenga más sentido, recapitulando las cosillas como mencioné. Entonces, aquí tengo mi valor A, y este tiene una cierta imagen aquí, f de A. Cuando tomo el valor S, ¿verdad? El valor eran todos los valores de las imágenes cuando estoy antes. Entonces los valores descienden por ahí. Tenemos el límite, tenemos el supremo, que es un valor L por acá. Nos dimos un B antes, que hace que su imagen esté por aquí, f de B. Y sabemos que f de B es más grande que L menos épsilon. Más o menos eso es lo que tenemos. Entonces, si yo ando pensando en un vecindario delta alrededor de A, pues hay una primera opción en vista de que tenemos que pensar en cercanías de A. Lo único que tenemos por el momento es la existencia de este B. Entonces vamos a tomar a delta básicamente como esta distancia. Entonces vamos a tomar a delta como A menos B. ¿Okay? Entonces, que X esté entre A menos delta y A, cambiando delta por A menos B, lo que significa es que X va a estar entre A y B. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Al estar X entre A y B, tenemos la desigualdad que ya pusimos. Tenemos esto de acá. Tenemos que L menos épsilon es más pequeño que f de B. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Como la función es creciente, f de B es menor o igual que f de x para todo x. Aquí voy a ponerlo en rojo. Esta desigualdad se cumple para todo x más grande que b, que es precisamente el intervalo en donde estamos. Y f de x necesariamente tiene que ser más pequeño que el supremo, porque x está en el conjunto. ¿Okay? Y bueno, L claramente es más pequeño que L más épsilon. ¿Okay? Entonces lo que estamos concluyendo es que f de x está entre L menos épsilon, aquí es estricto,
y L más epsilon para todo X que esté en el intervalo A menos delta y A. O sea, eso cumple con la definición de límite. Si yo me acerco por la izquierda, esto me da el supremo de ese conjunto. ¿Ok? Y eso, bueno, eso concluye con la existencia del límite por la izquierda. El límite por la derecha sería lo mismo, solo que el conjunto S sería ahora aquí para los valores más grandes que A y pues se generaliza todo, pero del otro lado. ¿Ok? Preguntas. Y bueno, de nuevo, este fue el caso cuando es creciente. Cuando es decreciente es pues, exactamente lo mismo, solo que cambiando algunas desigualdades. ¿Ok? Entonces, ahora sí, devolvámonos a lo que queríamos probar. Que lo que queríamos probar, voy a ponerlo por aquí. Okay, lo que queríamos probar es si la función es monótona y su rango es R, entonces la función es continua. Entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras hipótesis? La función es monótona. Monótona. Y el rango de f es R. Entonces, lo que queremos probar es que es continua. Entonces, voy a darme cualquier A en R. Y entonces veamos que la función f va a ser continua en A. Bueno, si probamos que es continua para todo punto, ya es continua, es lo que queremos probar. Entonces, por el lema anterior, lo que dijimos es, bueno, el límite, si yo me acerco a A por la derecha, existe. Y si yo me acerco a A por la izquierda, también existe. Y entonces llamemos a estos límites L2 y L1. ¿Okay? Y de nuevo, eso lo sabemos porque en el lema lo único que ocupábamos es que la función fuera monótona. ¿Okay? Entonces, si queremos probar que la función es continua, pues lo que tenemos que preguntarnos es, ¿será cierto que estos límites laterales son iguales? Bueno, porque si los límites laterales son iguales, ese límite como tal va a existir. ¿Okay? O sea, en otras palabras, la pregunta es, L1 y L2 serán iguales. ¿Okay? Entonces, si L1 es distinto a L2, ¿qué ocurriría? Bueno, necesariamente L1, y pongo por aquí tengo A. Si yo me acerco por la izquierda, tengo un cierto límite L1. Si yo me acerco por la derecha, tengo un cierto límite L2. Necesariamente L1 es más pequeño que L2. ¿Por qué? Bueno, no necesariamente, no lo dije. Aquí igual, primero supongamos, hay que hacerlo igual en caso, digamos, supongamos que la función es monótona creciente. Si es decreciente, todo se cambia acordemente. Entonces, si la función es creciente, necesariamente L1 debe ser menor que L2. ¿Okay? Y entonces, ¿qué implicaría esto? Esto implicaría que f de x es más pequeño que L1 siempre que esté por la izquierda de A. Y f de x sería más grande que L2 siempre que esté a la derecha de A. Eso de nuevo, porque la función la estamos asumiendo creciente. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa básicamente que hay un hueco, digamos, aquí en el rango. ¿Verdad? Que es lo que dijimos al inicio intuitivamente que no nos servía. Por eso es que creíamos que era verdadero. Porque entonces, si yo agarro cualquier valor que esté en este intervalo L1, L2, y entonces necesariamente ese L no va a estar en el rango de la función
que por hipótesis va a leer. ¿Okay? Y entonces, necesariamente, ambos límites son iguales. ¿Okay? Entonces, como ambos límites son iguales, necesariamente el límite existe. ¿Okay? Y de nuevo, bueno, esto me demuestra la existencia del límite. Para ver que es continuo, bueno, me faltaría ver que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Pero ¿qué pasa? Si ya sabemos que el límite existe, lo que tendríamos es algo así. No puede ocurrir que el f de a sea un valor diferente, porque entonces la función no sería monótona. ¿Okay? Entonces necesariamente la función va a ser continua. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vieron esto? Entonces tal vez de aquí lo relevante es conocer este lema. Y en cualquier función monótona, los límites laterales existen. Okay. Y bueno, la tercera de este primero, lo que decía era... ¿Será cierto o no será cierto que si la función es monótona y es continua, entonces su rango es R? Pues aquí igual la idea, ¿será cierto eso? Una función monótona continua necesariamente llena todo el eje Y. No, por ejemplo, podemos tomar la gráfica de artangente. Ok, excelente. Ese es uno de los primeros ejemplos que viene a la mente. Porque si recordamos la gráfica de la función arcotangente, esa función hace algo así. Está entre menos pi medios y pi medios. Y esa función satisface que efectivamente es monótona creciente. Monótona, sí. La función es continua, claramente. Y el rango de esta función es el intervalo de menos pi medios a pi medios. Entonces, esa de aquí va a ser fácil. ¿Ok? Preguntas.